Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de febrero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Es curiosa esta manera, ¿no es cierto?, de misionar. Uno podría decir, bueno, en este tiempo se observa muy poco este estilo. Sí, pero es el estilo que eligió Jesús, que decidió Jesús. Es el estilo que Dios quiere para todas las criaturas. Alguien va a su casa, alguien va a llevarle la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Alguien va a llevarle la vida. Fíjese lo que le trae. No le trae de pronto la oferta para un artículo que quiere venderle, o no le trae un mensaje que tiene poco que ver con un interés central como debe ser la vida y su posesión definitiva. Estos que vienen en el nombre de Jesús vienen a traer la vida que solamente es posible en el nombre de aquel que es la vida. Son misioneros. Misioneros tienen una misión. Y esa misión es cumplir con todo aquello que les encomienda aquel que va a ser todo en todos. Porque no hay que olvidar que el mensaje que llevamos, hermanos, el mensaje de la palabra, es del Señor. Él es el que entrega este mensaje. Él es la vida que ofrecemos a través del mensaje. Él es el que va a hacer todas aquellas cosas que nosotros anunciamos. Y que como misioneros y con la autoridad y el poder que nos comunica, el que es el poder en todos, el poder en el amor y en la vida, Él es el que posibilita que en nosotros, como misioneros, como embajadores del Señor de la vida, podamos hacer visible aquellas cosas que solamente el poder de Dios hace en cada uno de nosotros. Por ejemplo, acá el Señor, veamos esto, los 12 que había elegido, ¿no es cierto?, y a los que había preparado convenientemente, los había instruido, estaban ya en condiciones de salir a predicar, a proclamar esta palabra, a dar cumplimiento a la misma. El Señor lo sabía, el Señor lo sabe, y por eso los manda. Pero no los manda huérfanos de poder. Van a tener que hacer algo, pero van a tener que tener el poder de poder hacer lo que deben hacer. Y ese poder se lo comunica el Señor. Fijémonos en esto, por ejemplo, ¿qué les dice Jesús? Durante el camino, no lleven nada, llevan la palabra desde ya, pero no lleven dinero, por ejemplo, ni alforja, ni pan, ni 2 túnicas, nada. Solamente el bastón, el poder de Dios en ellos. Y cuando vayan a alguna aldea, pueblo, ciudad, donde tengan que ir, bueno, y los reciban en una casa, bueno, quédense en esa casa. Quédense en esa casa porque en ellos, en esa casa, realmente está algo que es fundamental. Que entre los israelitas, por ejemplo, y en toda la humanidad desde ya, ¿no es cierto?, Dios valora mucho, y es la hospitalidad. Fíjese, la hospitalidad era uno de los tesoros mayores que se valoraban en Israel, sobre el cual puso el acento Dios siempre.
La gran hospitalidad, ¿cuál es, hermanos? Que recibamos al Señor de la vida, que le demos alojamiento en nuestro corazón, la mejor habitación que podemos tener y debemos tener disponibles para la presencia del Señor en nosotros. Recibir al Señor, recibir la vida. Hospitalidad y en aquellas casas que los van a recibir a ustedes, les dirá el Señor a los suyos. Quédense ahí, no anden en una casa en otra. Coman lo que les den de comer. Trabajen juntamente con ellos. Y no olvidando esto, hermanos, que el obrero es digno de su salario, ¿no es cierto? Y el que trabaja por el Evangelio es digno también, ¿no es cierto? Pero aparte de esto, sobre lo cual no especulamos ni lo hizo San Pablo, que él trabajó siempre en todo trabajo, en toda tarea. Nunca pidió dinero por aquello que hacía, que era precisamente, ¿no es cierto?, proclamar esta palabra, enseñar esta palabra, curar a los enfermos, expulsar a los demonios, limpiar a los leprosos, fundamentalmente proclamar la palabra. Todo eso con la palabra y el poder de Dios. Dios en ellos. Todo ello como beneficio para aquellos que siendo hospitalarios lo recibían, porque al recibirlo usted reciben al Señor, y al recibir al Señor reciben la vida, reciben a Dios. Tomar conciencia de esto para aquellos que son verdaderamente hospitalarios. Ya de hecho la hospitalidad mostrada en principio por aquellos que los reciben, está mostrando que hay ahí una tierra propicia, fértil, ¿no es cierto?, para la semilla, para la siembra de la semilla de la palabra de la vida. Comunión, sí, fíjese, coman a la mesa con todos los que en ese momento estén y se sienten, sin exclusión de personas. Sí, sabemos que conforme a la ley, la costumbre de los israelitas era, primero, no ingresar en casa de paganos, segundo, no comer alimentos que estaban prohibidos por la ley y que comían los paganos. O sea, había una serie, ¿no es cierto?, de prejuicios que quedan eliminados definitivamente por la comunión en el amor, que es lo que tiene que mostrar a través de una conducta concreta el misionero cristiano. Hospitalidad, comunión, comunidad, sí. Y la palabra, sobre todo, presidiendo, hermanos, hablar como conviene en el Señor. Fíjese que una conducta en la cual usted está demostrando algo que es también proverbial en todo cristiano. Siempre decimos, el misionero debe ser como alegre, ¿no es cierto? Su confianza está depositada ¿en quién? En quien lo envía. Por algo el que lo envía con un poder superior. ¿Cuál es ese poder? El poder de la palabra en el Espíritu Santo. Puede descartar o descontar, mejor dicho, que el Señor va con usted. En el lugar donde lo reciben ya tiene de parte ya de aquellos que lo reciben el elemento que ingresa en comunión con su presencia en esa casa, la hospitalidad de aquel que lo reciba. Lo primero que usted tiene que decir cuando ingrese, tengan paz. La paz en esa casa. Y ahí usted se instala porque lo reciben. Y ahí usted desarrolle toda aquella vida que tiene que ver con la comunidad en el amor. Este testimonio, porque fíjese, usted lleva la palabra, el testimonio es su conducta como recibido por aquellos que son hospitalarios, que reciben fundamentalmente al Señor y a la palabra. Usted como misionero comprueba estas cosas, las vive. Y de pronto usted se siente hermanado con aquellos que lo reciben. La cercanía, otra de las características cristianas, hermanos. Acercarse a todos sin prejuicio. Se da cuenta que en usted sea la cercanía hacia el otro. Puede pasar también, y ha pasado y seguirá pasando, que el otro no lo reciba. Que el otro, como vulgarmente se dice, le cierre la puerta en las narices, que al otro el nombre de Jesús no le sugiera nada que le guste. Bueno, no entre ahí, por supuesto, además no lo van a recibir. Pero cuando salga de esa casa, o de una ciudad donde nunca o donde nadie lo ha recibido,
Acá el Señor nos dice algo a propósito de un gesto que muestra en nosotros la actitud que debemos tener. Nunca una actitud de revancha, nunca de odio, nunca de represalia. No, sacudan hasta el polvo de su calzado, porque que no quede nada de todo aquello que han recibido, que es nada por otra parte, y que es lo que usted no debe hacer. Falta de hospitalidad, falta de comunidad, de verdadera comunidad, toda esa falta de vida en definitiva. Bueno, de eso que en usted no quede ni el polvo, como quien dice, ¿no es cierto? Magnífica la ilustración del Señor. Tenga en cuenta dónde es recibido, porque donde es recibido, el Señor está siendo esperado. Y el Señor no se tarda, no deja de estar, llega y llega con el tesoro mayor. Y usted es portador de ese tesoro. Asuma la responsabilidad y el privilegio. La alegría consecuente, el entusiasmo de seguir desarrollando esa tarea misionera que no es por un día, es para la vida, es para siempre. Tengamos esto en cuenta como lo tuvieron en cuenta los enviados por el Señor. Aquellos discípulos que serían apóstoles, ¿no es cierto? Y muchos de los cuales entregaron su vida como testimonio, martirio, de que esa tarea era aquella para la cual estaban en este mundo y para la cual finalmente participarían del reino eterno en la vida total. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que también hoy el Señor nos llama y nos manda. Vayamos de dos en dos a proclamar la buena noticia. A proclamar la palabra, como bien decías, es de Dios, para acrecentar el reino de Dios. Nosotros solo somos instrumentos del Señor. Y con una confianza plena en Él, sabemos que todo lo vamos a recibir de Él, aunque no llevemos nada en esta misión. Exactamente. Llevando al Señor llevamos todo. Llevando la palabra llevamos la vida, hermanos. Nada nos va a faltar. Usted lo va a comprobar. Usted va a saber entonces que el Señor ya, cuando lo envía, cuando en usted deposita su confianza, el Señor le está dando todo. Porque usted está recibiendo la autoridad del autor, del que la tiene, del verdadero, del único. Y el resultado lo verá también. Será una comprobación suya de que verdaderamente usted es mensajero de la vida y que la vida habita en usted. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de testimonio, Señor. Tu espíritu misionero, Señor, en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.